Hola, vamos a ver algo que también está relacionado con la interpolación, que es el ajuste de rectas por mínimos cuadrados. Aquí de lo que se trata es algo diferente. Resulta que tenemos, por ejemplo, un conjunto de puntos que probablemente podrían caer sobre una recta, pero por alguna razón no caen sobre la recta, sino que están muy cerca de ella. Entonces, aquí lo que queremos es obtener una recta que modele estos puntos de la mejor manera posible. La forma en que se logra ello es midiendo estas distancias aquí de cada punto a la recta y hacer que las distancias sean lo más bajas posible. Entonces, a veces si medimos de aquí la distancia de aquí a aquí, puede ser que esto nos dé una cantidad positiva o una cantidad negativa. Entonces, para evitar tener que lidiar con positivos o negativos, lo que se hace es elevar al cuadrado y entonces hacer que los cuadrados de las distancias sean los mínimos. Por eso se habla de cuadrados mínimos. Entonces, esta va a ser una recta de la forma y igual a mx más b. Y lo que queremos es que m sea n veces la suma de x y de y igual a 1 a n menos la suma de x y de y igual a 1 a n por la suma de y de y igual a 1 a n y luego esto dividido entre n veces la suma de x y al cuadrado desde 1 a n menos la suma de x y 1 a n, todo esto elevado al cuadrado. Este me va a dar la pendiente. La ordenada al origen va a ser b igual a suma de y menos m veces la suma de x y de y igual a 1 a n igual a 1 a n, todo esto dividido entre n. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que calcular m, la pendiente, para después poderla usar aquí. Aquí está la pendiente. Entonces vamos a calcular pendiente, después calculamos ordenada al origen y eso ya nos va a dar una recta que es la que mejor ajusta esos puntos. Entonces vamos a suponer que tengo un conjunto de puntos. Voy a poner x, y, entonces que sean 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a poner 1.2, 2.6, 3.8, 5.1 y 6.6. Entonces, estos son los puntos. ¿Yo qué necesito? Bueno, necesito la suma de x y y. Entonces, la suma de x y y quiere decir que aquí voy a poner otra columna con x y por y in, o sea, 0 por 1.2. ¿Cuánto me da esto? Me da 0. Luego, este por este me da 2.6, este por este me da 7.6, este por este son 15.3 y este por este son 26.4. Entonces ya tengo esto de aquí. Luego, ¿qué más necesito? Necesito la suma de las x y. Entonces voy a hacer la suma de las x y. A ver, las x y, estas son, dos sumo, 0, 1, son 3, 3, 6, 4, son 10. Esta es suma de x y.
Luego, ¿qué más necesito? Necesito la suma de las y. La suma de las y es esto de aquí, son 6, 8, 16, 8, ok, entonces son... Y esta es la suma de y. Y bueno, hace rato no lo hice, ya encontré las x y y, pero hay que sumar. Ok, entonces esto es la suma de x y y. Por último, vean que aquí aparece la suma de x y elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer eso. Aquí simplemente es otra vez la suma de x. Entonces ya tengo todo excepto las sumas. Entonces voy primero a elevar al cuadrado las x y. Entonces tengo 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Entonces sumo aquí, son 4, 5, 6, 3, 30. Entonces esta es la suma de x y cuadrado. Entonces ya tengo todo esto. Ahora solo me resta sustituir en la fórmula, ¿no? Entonces primero m es n suma de x y n son 5 elementos, la suma de x y y es 51.9, luego esto es menos la suma de x y la suma de y, entonces es menos la suma de x y es 10, la suma de y es 19.3, y todo esto va entre n suma de x y cuadrado. Entonces n suma de x y cuadrado es, pero n es 5, suma de x y cuadrado es 30. Y luego acá es menos la suma de x y al cuadrado. La suma de x y es 10 elevado al cuadrado. Entonces esto lo calculamos rápidamente. Ok, entonces esto me da 1.33. Y luego tengo que calcular b. B es suma de y que me dio 19.3 menos m suma de x. Entonces menos m es 1.3, 33 suma de x y que es 10. Ajá. Y esto va dividido entre n, que n me dio 5, n es 5, y entonces estos son 1.2. Y ya acabamos. La recta que mejor ajusta es 1.33x más 1.2. Esta es la recta. Para verificar, lo que podrían hacer es pues graficar los 5 puntos, quizás así, y luego graficar encima esta recta y ver que pues sí, efectivamente es la que mejor modela. Entonces esto es el ajuste por cuadrados mínimos. Gracias por su atención.